Muy buenos días, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, su instructor en el curso Gestión del Mantenimiento Industrial, Preliminares del Mantenimiento Industrial. Les doy la bienvenida a esta nuestra segunda conferencia web del curso, esperando que todos se encuentren muy bien y que todas las actividades sean exitosas. Les recuerdo, estamos en el curso Gestión del Mantenimiento Industrial, Preliminares del Mantenimiento Industrial. La idea del día de hoy es que toquemos un tema bien interesante que tiene que ver con planeación de proyectos PER y CPM. Pero antes de iniciar con el tema que nos trae hoy, quiero recordarles primero que todo el cronograma de nuestro curso. Hoy estamos a 3 de septiembre y la segunda actividad comenzó el día de ayer, 2 de septiembre. Tenemos nuestro resultado de aprendizaje, que es elaborar orden de trabajo para ejecutar de acuerdo con la programación de la actividad de mantenimiento requerida. Para esta segunda actividad hay 3 evidencias que ustedes tienen que presentar o que tienen que entregar. Una es un examen. El siguiente o la segunda actividad es un foro temático. Y la tercera actividad es un taller. Un taller que se llama, o el que tienen que implementar el método de la retrocrítica, el método PER, en las actividades de mantenimiento que se requieren para una máquina. El día de ayer les envié a su correo electrónico 3 archivos. Les envié la guía del curso, el material de estudio y el taller que tienen que realizar. La guía, pues recuerden, es esta que les estoy presentando acá. Recuerden la importancia, por favor, damas, la importancia, por favor, caballeros, de leer en su totalidad nuestra guía. Pues aquí les estamos dando las instrucciones exactas de qué es lo que tienen que hacer. Les estamos diciendo exactamente cuáles son las evidencias y al final hay un resumen en donde se encuentra de nuevo que tienen que hacer el foro, de nuevo les estamos diciendo que tienen que hacer el taller y que tienen un examen. Entonces recuerden por favor eso, porque la idea es que no se atrasen, la idea es que hagan sus evidencias dentro del cronograma del curso. Les decía que tienen que presentar un taller que es este que les envié al día de ayer a su correo electrónico. Aquí está la descripción de lo que tienen que hacer. Por favor, léanse muy bien el tallercito antes de cualquier cosa que tienen que hacer. Primero que todo, tienen que descargar la guía. Después que descarguen la guía, tienen que leerla muy bien. Después descarguen o miren el material del curso. Después de que lean y entiendan el material del curso, hagan el examen, hagan el foro y desarrollen este taller que les estoy mostrando. Esas son las 3 actividades que hay que hacer el día de hoy. Por favor, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, tienen diferentes espacios para que se puedan comunicar conmigo. Tenemos, permítanme les muestro uno de los avisos del curso. Tenemos atención sincrónica el día jueves. El día jueves hay atención sincrónica de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Aquí les estoy dejando el link para que entren a la atención sincrónica. Recuerden que la atención sincrónica es un espacio similar a este en el cual ustedes pueden entrar a hacer preguntas, a hacer consultas, ya sea del contenido del curso o del manejo de la plataforma. También tienen este botoncito o este icono que se encuentra
en la parte superior de la pantalla, que es el de mensajería del curso. Aquí en mensajería del curso ustedes entran también y me pueden hacer sus preguntas o me pueden enviar sus dudas. Y también tenemos el foro al que entran haciendo clic en foros. Buscan el foro de dudas e inquietudes, que es este que se encuentra acá. Puede que no siempre esté de primeras, buscan que diga foro de dudas e inquietudes, haciendo el responder, recuerden, entonces también me hacen su pregunta. Y por último, también tienen mi correo electrónico. Acuérdense que les he enviado ya varios correos y ahí tienen mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Es decir, hay muchas formas de que puedan comunicarse conmigo, así que no dejen para mañana, sino que hagan sus preguntas sin ningún problema, no hay ningún problema para que hagan sus preguntas. Muy bien. Llegamos a hablar hoy, vamos a hablar de planeación de proyectos, PER y CPM. Primero que todo, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una actividad que desarrollamos, que tiene unas características para que podamos decir que es un proyecto. Primera, que sabemos cuándo inicia y que sabemos cuándo termina. Todo proyecto tiene actividades y para que se considere proyecto debe haber una combinación entre las actividades, debe haber una relación entre estas y hay dos cosas que son muy importantes, que es el tiempo del proyecto y los recursos que tenemos disponibles o que vayamos a tener disponibles para nuestro proyecto. Si se cumplen todas estas características que les estoy contando, podemos decir que entonces que tenemos un proyecto. El proyecto hay que planearlo. El proyecto hay que hacerle una programación y al proyecto hay que hacerle ese control. Siempre esas tres cosas hay que hacerlas en un proyecto. ¿Qué es planear? Planear es mirar todas las actividades que se van a hacer para poder lograr ese fin. Todas las actividades, mirarlas una a una, mirar qué se requiere para hacerlas, cuánto tiempo van a invertir para hacerlas y, muy importante, la relación que hay entre las diferentes actividades. Después de que yo tengo una muy buena planeación, tengo que coger esas actividades e introducirlas en una programación. Y la programación tiene que ver con las fechas que yo miré en la planeación que iban a durar esas actividades. Recuerden, la planeación me dice cuáles son las actividades, me dice cuánto va a durar cada una de esas actividades y en la programación entonces digo cuándo termina y cuándo termina cada una de esas actividades. Y también tenemos el control, que el control tiene que ver con que yo tengo que estar pendiente en mi día a día de que lo que yo programé se esté cumpliendo, que todas esas actividades que yo tuve en la planeación y que luego programé se estén cumpliendo y que sean adecuadas. Mis queridas damas, mis queridos caballeros, ningún proyecto es una camisa de fuerza. Todos los proyectos, por muy parecidos que sean, y si de pronto yo he hecho ese tipo de proyectos muchas veces, y siempre he hecho cosas muy parecidas, siempre cada proyecto tiene su propia forma de ser, su propia forma de desarrollarse, su propia particularidad, y puede que en algún momento lo que yo ya he hecho y que lo he hecho antes, tengo que cambiarlo por alguna razón. Entonces, en el control, yo miro qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y si tengo necesidad de hacer algún tipo de cambio. Cuando yo estoy haciendo planeación, programación y control, puedo tener diferentes tipos de herramientas. Tengo que tener herramientas gráficas, herramientas computacionales, herramientas que me digan a mí y que me ayuden a mí a hacer la planeación, programación y control. Dentro de estas herramientas tenemos varias, pero nosotros vamos a mirar rápidamente qué es la gráfica de Gantt
y nos vamos a detener un poquito más en el modelo de redes, que es algo muy interesante. Entonces, primero que todo, nosotros hablamos del PER-ICP y CPM en esta semana. Entonces, en el CPM o el CPM y el PER se diferencian en una particularidad, que es en la determinación de los tiempos. Los tiempos tienen que ver con que yo los puedo determinar de una forma o determinística o una forma probabilística. ¿Cuándo lo hago de una forma probabilística? Cuando yo ya tengo tabulado de alguna forma, cuando tengo escrito de alguna forma cuánto han durado esas mismas actividades en otros proyectos. Entonces yo tengo que una actividad determinada la he hecho varias veces en diferentes proyectos, y yo tengo que esa actividad duró 4 semanas, 3 semanas y media, 5 semadas, etcétera. Entonces yo tomo esos tiempos y hago un estudio probabilístico, y ahí miro cuánto dura esa actividad con un estudio estadístico. Y la forma determinística, que es la que utiliza CPM, es cuando yo tengo personas que son muy hábiles, que tienen un conocimiento bastante que tienen conocimiento en ese tipo de proyectos, y ya saben cuánto dura cada una de las actividades. Yo tengo un ingeniero, yo tengo alguna persona que ya ha hecho estas actividades, y ellos me dicen que esto dura una semana, esto dura 5 días, esto dura 8 días, esto dura 9 días, pero es muy importante que esta persona tiene que ser muy hábil, y tiene que tener un excelente conocimiento en ese tipo de actividades. Es decir, cuando yo utilizo CPM y tengo personas que tienen la experiencia, tiene que ser una experiencia amplia. No puede ser una persona, no es que yo lo hice una vez, no es que yo lo hice 2 veces, y eso, la vez que lo hice, entonces dure tanto tiempo. Las 2 veces que lo he hecho, no, tienen que ser personas que lo han hecho muchas veces, y que tienen el conocimiento de esas veces, de cuánto duran ese tipo de actividades. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En el cual tenemos o vamos a utilizar los 2 métodos para la parte del control de un proyecto. Primero tenemos la primera columna de este ejemplo, que es la construcción de una casa, las actividades que hemos nombrado como A, B, C, D y E. En la segunda columna tenemos la descripción de cada una de las actividades. A es cimientos y paredes, B es plomería, C es electricidad y techos, D es pintura exterior y E es pintura interior. Recuerda que cuando hablábamos de la definición decíamos que teníamos una relación entre las actividades. A esto se refiere la tercera columna del predecesor. ¿Qué relación hay entre las actividades? Para hacer la primera, para hacer A, no necesito nada antes. Para hacer B, tengo que haber hecho A antes. Para hacer C, necesito haber hecho primero A. Para hacer D, necesito haber hecho primero A. Y para hacer E, necesito haber hecho primero B y C. Esas son las relaciones entre las actividades. Y la última columna tiene que ver con la duración. A durará 4 semanas, B 2 semanas, C 3 semanas, D 1 semana y E 5 semanas. Recuerden que estas duraciones o estos tiempos los pudo haber sacado de una forma determinística, es decir, alguien que sabe, que tiene la experiencia de cuánto dura cada una de ellas, o con un método estadístico, que significa que yo tengo tabulado de alguna forma los tiempos y entonces estadísticamente saqué esos tiempos. Listo. Este es nuestro ejemplo que tenemos el día de hoy. Si tuviéramos una gráfica de Gantt, aquí en la parte superior derecha está el recordatorio de cuáles son las actividades, cuál es nuestra tabulación que teníamos antes. Si tuviéramos el método, una gráfica de Gantt,
podríamos tener en el eje de las Y, las actividades, en el eje de las X, los tiempos, y colocaríamos ahí cada una, la longitud de cada una de las actividades en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice la tabla? Que A va a durar 4 semanas. Entonces, si nosotros miramos acá la actividad A, vemos que tiene 4 semanas, y yo desde el control yo podría estar pendiente, porque aquí me dice que inicia en la semana 0, o sea el inicio, y que va hasta la semana cuarta. B me dice que inicia en la semana cuarta, que por ahí en la semana sexta la interrumpo, y que en la séptima semana vuelvo a iniciar. C me dice que inicia en la semana cuarta y que termina en la semana séptima más o menos. D me dice que lo puedo hacer en 2 tiempos, y entre la semana 4 y 5 y al final del proyecto. Y E, que es pintura exterior, la podría hacer desde la semana séptima a la 12. Sí, es un buen método. Disculpen. Me dicen qué hacer en cada momento de las semanas. Yo desde aquí podría hacer control del proyecto sin ningún problema. En este caso, porque no es un proyecto muy complicado, lo tendría yo en una cartelera, o lo tengo en mi computador o algo así, y ahí voy haciendo el control. Pero si utilizo el método de la red de actividades, ya estoy viendo unas pequeñas diferencias. Aquí yo que tengo las actividades, cuando las inicio, cuando las termino, pero no tengo mayor información. Aquí, si yo utilizo la red de actividades, ya tengo una tabulación y me dicen cuál es la precedencia de cada una de ellas. Si ustedes se dan cuenta, tienen aquí B, y B necesita de A. Para poder hacer B necesito A. Tengo C. Para poder hacer C necesito de A. Tengo D. Para poder hacer la actividad D necesito de A. ¿Qué tengo aquí? La actividad E. Para hacer la actividad E necesito la B y necesito la D. La C, perdón. Y para hacer la D necesito primero tener la A. Como ven, tengo ahí una relación de actividades que no tengo con la gráfica de Gantt. O sea, aquí ya puedo tener una información un poquito más completa que con la gráfica. Aquí, esta red de actividades me va a poder definir la ruta crítica. La ruta crítica se define como la ruta más larga a través de la red. La ruta crítica me sirve para saber cuánto va a durar en el tiempo determinado proyecto. Todos los proyectos tienen al menos una ruta crítica. Puede tener más, pero al menos tiene una ruta crítica. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de rutas en este proyecto que estamos mirando? Primero tenemos A, B, E y fin. Esa es una posibilidad. Otra, inicio, A, C, E y fin. Y la otra, inicio, A, D y fin. Estas son las posibilidades. Inicio, A, B, E y fin. Inicio, A, C, E y fin. Inicio, A, D y fin. Son esas posibilidades. Pero vamos a mirar los tiempos. ¿Cuánto dura cada una? Y tengo que poner entonces los tiempos. Los tiempos vamos a agregarlos en mi gráfica. ¿Cuánto dura A? Pues según la gráfica que tenemos acá, A dura 4 semanas. A dura 4 semanas. B, ¿cuánto dura? 2 semanas. C, ¿cuánto dura? 3 semanas. D, ¿cuánto dura? 1 semana. Y E, ¿cuánto dura? 5 semanas. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Solamente en los ovalitos correspondientes a cada una de las actividades le colocamos cuánto es la duración de cada una de estas actividades. Después de que hagamos eso, vamos a ubicar 4 tiempos importantes. ¿Cuáles son? Tiempo ES, tiempo de inicio temprano. tiempo de terminación más temprano, o sea, lo más rápido que yo puedo hacer esa actividad.
LF, el tiempo de terminación más lejano, lo máximo que me puedo demorar haciendo esa actividad. LS, tiempo de inicio más lejano, ¿cuánto es lo más que me puedo yo demorar en mi proyecto para iniciar esa actividad? ES, vamos a decirlos así de aquí en adelante para no decirle todo el nombre. ES, tiempo de inicio temprano. EF, tiempo de terminación temprano. LF, tiempo de terminación más lejano. Y LS, tiempo de inicio más lejano. Aquí les tengo las ayuditas en cuanto a la nomenclatura, pues para que no nos vayamos a confundir. Entonces, primero vamos a colocar solamente los dos primeros, ES y EF, tiempo de inicio temprano, tiempo de terminación temprano. Son los que van en la parte de arriba, que son estos dos tiempos que tenemos aquí arriba. Para sacar estos dos tiempos que tenemos aquí en la parte de arriba, vamos a hacer un recorrido en nuestro diagrama de izquierda a derecha, haciendo una simple suma y mirando cuál es la precedencia entre mis actividades. Entonces, en inicio, todas las actividades son 0. En inicio, ES y F, las actividades son 0. Entonces, lo primero que hago es pasar para A el tiempo de inicio temprano, y para saber cuánto es EF, lo que hago es sumarle el tiempo de la semana. Mira, aquí lo tiene. ¿Cuánto? Como es inicio, no he hecho absolutamente nada. ¿Cuánto es ES? 0. ¿Y cuánto es EF? A ese 0 le sumo 4, que es el de la semana, y ya tengo para A, ES y EF. Ahorita, ¿cuáles son los que vamos a hacer? Pues vamos a mirar entonces B, C y D, que tienen la precedencia o que necesitan de A para poder hacerlos. Entonces, como el único tiempo que tengo es 4, el único tiempo es que es 4, ese 4 lo paso como ES para B, para C y para D. Y recuerden que estamos haciendo una suma. ¿Qué hacemos con este 4? Le sumamos la semana. ¿Cuánto dura el tiempo de la semana? 2 semanas. 4 más 2, 6. Siguiente. ¿Cuál tengo? 4. ¿Cuánto dura la semana? 3. 4 más 3, 7. Siguiente. Tenemos el 4. ¿Cuánto dura la semana? 1. 4 más 1, 5. Como ven, es un simple o una simple suma. Nada más. Una simple suma. Ahora miramos E. Pero ¿cuál es la precedencia de E? ¿O con cuál está relacionado E? Solamente está relacionado con C y con B. Pero aquí tengo dos datos, un 6 y un 7. ¿Cuál voy a traspasar? El mayor. Tengo un 6 y un 7. ¿Cuál traspaso? El mayor. ¿Y qué estamos haciendo? Una suma. 7 más 5, 12. Y ya recorrí todo el diagrama de izquierda a derecha, tomando el tiempo de inicio temprano, sumándole el tiempo de la semana para que me dé el tiempo de terminación temprano, o sea, EF, mirando la precedencia, y de acuerdo a la de precedencia yo selecciono el dígito más alto para ir completando mi diagrama. ¿Suena difícil? Sí, suena difícil, pero no es para nada complicado, simplemente es ponerle un poquito cuidado y listo, nada más. Simplemente usted lo estudia 2, 3, 4, 5 veces, se da cuenta cómo es la mecánica y después empieza a hacer lo que es muy complicado. Y ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a recorrer el diagrama de derecha a izquierda y vamos a hacer una resta. Aquí, ¿qué hicimos? Izquierda a derecha sumando. Aquí, ¿qué hacemos? Derecha, izquierda, restando. Entonces aquí teníamos, y habíamos terminado nuestro diagrama, traspasando este
tiempo de terminación más lejano como los dos últimos datos en el fin. Ya terminamos. Como terminamos, ya no hay nada más para allá. Entonces colocamos esos dos últimos datos ahí. Y ahí lo repetimos en la parte de abajo porque es la finalización. Es la finalización. Y empezamos a mirar la precedencia y nos devolvemos. Entonces, como aquí la precedencia es E y D, miren, fin, E y D, E y D. Entonces tomamos el 12, lo traspasamos y hacemos una resta. ¿Cuánto es la semana? 5. 12 menos 5 me da 7. ¿Cuánto es la semana? 1. 12 menos 1 me da 11. Ya tengo completo fin, completo E y completo D. Seguimos mirando entonces. Aquí vemos que hay una relación acá y vemos cuál de ellos es el menor. ¿Cuál de ellos es el menor? Porque ya empezamos a mirar el menor. Vemos que tenemos un 5, vemos que tenemos un 4 y vemos que tenemos un 11. El menor es 4, que es el que traspasamos acá. Y hacemos simplemente una resta. 4 menos 4 me da 0 y ya tengo entonces mi diagrama completo. Tenemos todos los diferentes diagramas completos. Necesitamos sacar la holgura, porque con la holgura es que yo averiguo cuál es la ruta crítica. Y para hallar la holgura tengo que restar, o tengo que hacer esta resta de LF menos EF. LF menos EF. Para poder hacer la holgura. LF menos EF. Entonces, la holgura, vamos a comenzar aquí a la izquierda. H, la holgura de inicio es 0, los dos tiempos son ceros. La holgura de A, 4 menos 4, 0. La holgura de B, 7 menos 6, 1. La de C, 7 menos 7, 0. La de D, 12 menos 5, 7. La de E, 12 menos 12, 0. Y finalizando, 12 menos 12 es 0. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos de estos dos elementos, hicimos esta resta de estos dos elementos y la resta de estos dos elementos, que es LF menos EF, nos da la holgura en cada una de las semanas. La holgura en cada una de las semanas. Como se dan cuenta, tenemos algunas holguras que me dan 0 y algunas holguras que me dan un dígito diferente a 0. Algunas me dan 0 y algunas me dan un diferente a 0. ¿Cómo hacemos para definir la ruta crítica? La definimos mirando cuáles de ellas me dieron 0. Miramos cuáles de ellas me dieron 0. Entonces, si yo me doy cuenta, las que me dieron 0 son inicio, A, C, E y final. Esas son las holguras que me dieron 0 y las que me deciden o las que me generan o las que me dicen cuál es mi ruta crítica. Entonces mi ruta crítica es, repito, que esta que tengo aquí señaladita con un óvalo alargado de color rojo. Mi ruta crítica sería inicio, A, C, E y finalización. Recuerden que por allá inicialmente les decía que es posible que tengamos más de una ruta crítica en el proyecto o, como en este caso, que es un proyecto muy sencillo, solamente tenemos una ruta crítica. Los métodos PER y CPM son muy útiles. Entre sus ventajas que tenemos es que yo puedo mirar muy bien cuáles son los tiempos, puedo controlar muy bien el proyecto. Como se dan cuenta, matemáticamente o solamente una suma o solamente una resta, nada más.
Me permite también mirar con un solo vistazo cuál es la relación que tienen con las diferentes actividades. Y me permite mirar la ruta crítica, porque la ruta crítica me está diciendo que yo tengo que tener especial cuidado en la A, en la C y en la E. En esas tres actividades yo tengo que tener especial cuidado. Las actividades que están dentro de la ruta crítica requieren que yo tengo que tener o quiera tener o tenga que tener especial cuidado, porque su holgura es 0. ¿Qué tiene que ver la holgura? Porque la holgura es el tiempo que yo puedo retrasarme en una actividad. Entonces, aquí ¿qué me dice la holgura de B? La holgura de B me está diciendo que yo en B me puedo atrasar hasta una semana. No hay ningún problema. Pero A, no puedo atrasarme nada. C, no puedo atrasarme nada. Y E, no puedo atrasarme nada de eso. ¿Qué implica? Que yo tengo la necesidad de estar muy pendiente de eso. Entonces, si es necesario, yo le coloco a esas actividades de la ruta crítica un encargado, o dependiendo del tamaño del proyecto, o un gerente para esas actividades, o un director, o un capataz, o un jefe, y le digo, usted tiene que estar pendiente porque aquí no se puede atrasar esto para nada. Pero esta ventaja se puede convertir también en una desventaja, porque si yo le pongo demasiado cuidado a las actividades de la ruta crítica, puedo llegar a descuidar las que están por la ruta crítica. Así que no todo es positivo, no todo es muy bueno, sino que tengo que tener cuidado. Ojo, todas las actividades del proyecto son importantes. Yo tengo que hacerlas todas, tengo que hacerlas dentro de sus tiempos, para que al final del proyecto, pues simplemente yo pueda decir que se realizó el proyecto. Si no hago todas las actividades, el proyecto quedó cojo, no se terminó y pueden haber problemas. Entonces es muy importante, mis queridas damas, mis queridos caballeros, el tener algún elemento para hacer el control de mi proyecto, y así yo pueda saber perfectamente si lo que hice o lo que estoy haciendo está ajustado o no ajustado, y así en determinado momento en la parte del control poder llegar a tomar decisiones y ajustar mi proyecto. Pero ya casi para terminar, les recuerdo que esta segunda actividad la comenzamos ayer 2 de octubre y va hasta el 8 de octubre. Tenemos 3 evidencias, que es un examen o una prueba de conocimiento, un foro y un taller que ya les mostré. Y la tercera actividad la comenzaríamos el 9 de octubre, la terminaríamos el 15 de octubre, y también tenemos 3 actividades, que son una evidencia de producto, un taller, un foro, y ya comenzamos con la primera prueba interactiva. Bueno, eso es lo que tiene que contarles el día de hoy. Permítanme, cierro la grabación, y si hay alguna pregunta, con todo gusto.